Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a un estudio del día de hoy y de toda la semana que hemos tenido. Quisiéramos compartir con ustedes en este desarrollo. El título para esta semana: un plan para recuperar el paraíso. Vamos a comenzar, pero sin antes poder orar, comunicarnos con el Creador. Ahí donde ustedes se encuentran, acompáñennos, vamos a orar. Padre bendito, quisiéramos en esta oportunidad pedirle su dirección, pedirle su ayuda, que su Espíritu Santo nos dirija en este estudio, que sea usted quien hable a través de nuestras personas y que seamos pues, Señor, sus siervos y que siempre le sirvamos cuando usted nos hace ese llamado. Oramos por tus hijos donde se encuentran, los que van a ver este contenido, que sean, Señor, bendecidos por su palabra. Vamos a comenzar este estudio y queremos la presencia de su Espíritu Santo. Por los méritos y la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio. Les invitamos acompañarnos en este estudio y también quizás poder tener un apunte allí para poder escribir los textos que vamos a tocar. El verso de memoria lo tenemos en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Testimonio en Patriarcas y Profetas, página 382, dice: el Padre puso el mundo en manos de Cristo, para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y la santidad de la ley divina. Interesante lo que dice el testimonio, que el Padre puso el mundo en manos de Cristo, porque por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y la santidad de la ley. Satanás trató de abolir la ley con todos los seres humanos, indicándoles que no sirve para llevar una vida feliz. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué el plan de salvación es denominado Evangelio? Es una primera pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Por qué el plan de salvación es denominado Evangelio? En el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 9, vamos a leer y vamos a ver lo que dice este verso. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Testificando el Señor Jesús en su vida diaria y viniendo a morir por nosotros, nos da la seguridad de salvarnos, porque somos su raza que ha creado a través de los siglos y somos en Él una imagen perfecta, siempre y cuando el hombre regrese a los pies de Jesús. Entonces, vamos a leer el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas,
la página 381-382. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. No existe algún tipo de evidencia que diga que nosotros podemos comunicarnos a través de un profeta, a través de un ángel, a través de una imagen. Es imposible encontrar en la Biblia algo relatado así. Es inaudito, no se puede aceptar algo que venga de parte de los hombres y los hombres decidan explicar que te puedes comunicar a través de otro medio. Es imposible. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Es Cristo el único medio. Es el único canal para llegar al Padre. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Los ángeles querían morir. El mismo Adán quería morir por su propio pecado, pero era imposible pagar la deuda, porque la deuda era tan grande. Y solamente uno que hizo la ley, el autor de la ley, debería pagar esa deuda. Fue el quien se manifiesta a los patriarcas Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Comprendieron el Evangelio. El Evangelio no comienza con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio comienza en el principio. Allí en el Génesis capítulo 3, verso 15, se da como redacción el Evangelio. Entonces, dice el testimonio, buscaron la salvación por medio del súbdito y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. Jesucristo no vino al instante a morir por Adán, pues le planteó una idea más interesante para él. Un sistema. Lo podemos comprender como un sistema terapéutico para la salvación del hombre, para la redención del hombre. Fue a través de los sacrificios. Pero aún allí, dentro de esos sacrificios, ¿quién se especificaba como Salvador? Era Cristo. Primera de Juan, o Juan capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente en Cristo, el único ser en quien pudo darse esa salvación. Entonces dice, ¿por qué el plan de salvación es denominado el Evangelio? Vamos a la respuesta. Porque Cristo nos trajo las buenas nuevas de salvación. Porque al principiar el primer sacrificio en el Edén, ese cordero representaba a Cristo trayendo las buenas nuevas. Y entendemos que las buenas nuevas es el Evangelio. Las buenas noticias se vinieron para Adán, decirle a él que por causa de su pecado iba a morir alguien, pero que esa salvación era completamente segura para él. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, estamos en esta mañana resolviendo, estamos testificando de lo que significa pues el plan para recuperar el paraíso. El día de hoy nos encontramos solos, estamos sin la compañía de los hermanos, pero tenemos la compañía de los ángeles y de ustedes también que nos van a acompañar en el estudio. Tenemos la siguiente pregunta, una segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que Abel estaba bajo el nuevo pacto? Muy interesante la pregunta. Podríamos decir, los que murieron ya, los que nos adelantaron, ¿será que ellos murieron en el nuevo pacto? Vamos a escudriñar en esta mañana y va a ser muy interesante. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 4, está la respuesta. Hebreos capítulo 11, verso 4. Concerniente a la fe.
Vamos a leer. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hermanos y amigos, los dos llevaron el sacrificio, tanto Abel como Caín llevaron sus ofrendas, pero una de ellas fue aceptada, es la de Abel. ¿Y por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Yo quiero hacerles una pregunta en esta oportunidad, en esta mañana. Si yo llevo manzanas como ofrenda al Señor, ¿lo recibe? ¿Lo acepta? Pueden responder sí, porque Caín era agricultor, Caín tenía un pedazo de terreno y ahí él sembraba y eso traía, ¿no? Podían responder ustedes. Y posiblemente podríamos decir, Dios es injusto porque Caín no era pastor y ¿cómo es posible que Dios no lo acepte? Muy bien, somos humanos, podemos cerrar en esa parte, pero ocurre algo. Cuando tú lees el capítulo 9 de Hebreos y el verso 22, nota la idea de la escritura y qué es lo que te dice. Dice el verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Notas la idea? Casi todo es purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, dicen algunas versiones. Si tú llevas las manzanas como ofrenda y el Señor te pide un sacrificio, en la manzana no vas a encontrar la sangre redentora. La ofrenda está bien, lo llevaste, obedeciste, pero eso no te va a salvar. Por eso que no fue aceptado Caín. Por eso no fue aceptado su ofrenda. Él podía ir sin manzanas, sin frutos que tenía. Y el Señor lo hubiese aceptado tranquilamente si hubiese llevado su cordero. Porque el perdón de los pecados, escuchen bien mis queridos hermanos, el perdón de los pecados únicamente se da bajo el derramamiento de la sangre del cordero. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. La ley no está satisfecha si no hay derramamiento de sangre. ¿Qué significaba eso? Que cuando Abel llevó el cordero y el cordero fue sacrificado y la sangre caía sobre el altar, el significado de eso era que el Señor estaba perdonando el pecado de los hombres. ¿Por qué no decide la raza humana? Entonces, vamos a resaltar lo que dice el espíritu de profecía, porque es importante entender que muchos, al no tener el conocimiento, creen que Dios es injusto porque no aceptó la ofrenda de Caín. Y noten que él lo hubiese aceptado, pero si hubiese sido un cordero, porque el cordero es el único que representa a Cristo. No es un objeto, es el cordero. Entonces dice, Patriarcas y Profetas, página 59 y 60. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Ese es el significado más importante de la historia, que Abel comprendía el significado de la redención. Hoy por hoy hay gente que no entiende el significado de la redención. Al no entender el significado de la redención, puedes caminar de rodillas kilómetros para salvarte. Es no entender el significado de la redención. Puedes dar tu ofrenda para salvarte. Puedes vestirte bien, llegar temprano al templo para salvarte. Eso no significa que estás haciendo la obra de Cristo. Pero cuando tú aceptas al Cordero como el sacrificio único para la salvación, entonces entiendes el plan de redención. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Noten que cuando el Cordero llegaba al altar del sacrificio y el hombre jalaba la mano para poder sacrificar al Cordero, se veía
yo creo por visión, a Cristo muriendo en la cruz. Por eso el sacrificio, el cordero, representa a Cristo. El altar representa la cruz. Ese es algo sencillo de entender. Es algo sencillo de poder explicar también. No es difícil. No necesitas ser un teólogo para explicar este plan, porque es sencillo de explicar. El Señor Jesús explicaba sencillamente, dando a conocer este plan. Un plan maravilloso que a su tiempo se dio, y muchos de los que aceptaron fueron los que entendieron este mensaje, ¿sí? Y se salvaron. Entonces dice, y al confiar en la expiación que iba a realizar allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Noten lo que dice el espíritu de profecía. Y al confiar en la expiación que iba a realizar, o sea, al ver su ofrenda y aceptar que Cristo está muriendo, entonces ahí obtenía el testimonio de ser justo. El pecador estaba transfiriendo su pecado al justo. ¿Sí? Ahí que se estaba representando justificación por la fe. Romanos capítulo 5, verso 1. Somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos. Este estudio te puede cambiar la vida. Este estudio puede llevarte a tener un pase al cielo. Y no es porque yo lo esté presentando. Es porque la palabra escrita te está indicando el mapa para llegar al cielo. Entonces, ¿cómo sabemos que Abel estaba bajo el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? De acuerdo a Jeremías capítulo 31, verso 33, el profeta escribe y dice, escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. Noten la idea que el profeta Jeremías está hablando para el tiempo, en aquel tiempo. O sea, el tiempo venidero, el tiempo presente que estamos viviendo y el tiempo venidero también. Para todos los que entiendan este mensaje y se arrepientan y se confiesen y haya un cambio, de acuerdo al capítulo 3 de Hechos, el verso 19, aquel que se convierta, primeramente aquel que se arrepiente y se convierta, puede haber un nuevo nacimiento en su vida. Y en eso, ¿qué se va a testificar? El amor de Cristo en su vida. Cristo entronizado en la persona, una nueva criatura, un nuevo pacto. ¿Sí? La ley de amor en tu mente. Entonces serás una nueva criatura. Quisiéramos explayarnos más en el nuevo pacto, pero por el tiempo y por la razón del tema no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en un próximo video. Entonces, hermano, vamos a poner la respuesta. ¿Cómo sabemos que Abel estaba bajo el nuevo pacto? Porque Abel, por la fe, presentó como ofrenda el cordero. Noten la respuesta. Porque Abel, por la fe, presentó como ofrenda al cordero. Porque él creyó en Cristo. Automáticamente él creyó. Puso su confianza y por esa única razón, así como el ladrón en la cruz, se salvó. Pudo estar bajo el nuevo pacto. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a continuar. Esperemos que ustedes estén apuntando ahí en sus casas donde se encuentran. El tema es muy importante. Estamos en el bosquejo de la lección de esta semana. Tercera pregunta. ¿Qué significa para nosotros hoy ser un Abel en vez de un Caín? Muy interesante. ¿Qué significa en este tiempo para nosotros ser un Abel en vez de un Caín? En el libro de Efesios, el capítulo 3, del 4 al 9, está la respuesta. El libro de Efesios, el capítulo 4, Efesios 3, perdón, hermanos, me estaba equivocando, del 4 al 9. Dice así: que por revelación me fue declarado
el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que con otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Al apóstol Pablo se le reconoce como el evangelista. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio o del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Está testificando el apóstol su ministerio como evangelista y qué mensaje está llevando al pueblo gentil. ¿Sí? Vamos a leer el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas. Si tienes el libro Patriarcas y Profetas, te invito a buscar en la página 60. Vamos a leer y vamos a ver lo que dice. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo llevaba el mensaje, se había transformado, había tenido un encuentro con el Señor, había entendido la labor de un cristiano a la labor de un fariseo o simplemente un cristiano entre comillas, un profeso cristiano, como lo podríamos decir hoy. La labor de un verdadero cristiano y la labor de un profeso cristiano, que solamente profesa, que desde el púlpito manda predicar, pero él no predica. Entonces, vamos a ver, solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Él lo entendió y predicó este mensaje. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras, sin que nadie medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual pueden ser librados del dominio del pecado. El espíritu de profecía dice que si nosotros no aceptamos la sangre redentora de nuestro Señor Jesús, si nosotros no aceptamos las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo, no hay otro medio para salvarnos. El apóstol Pablo predicó solamente a Cristo. O de alguna manera el apóstol Pablo predicó otro evangelio que no sea Cristo. El evangelio de Pablo, no, en la vida, no lo hizo. Él presentó a Cristo, por eso él escribió que para él vivir es Cristo y el morir sería ganancia. Solo era Cristo. Hermanos, nos hemos pasado el tiempo hablando del yo. Nos hemos pasado el tiempo hablando de la sabiduría humana y nos hemos olvidado de Cristo. Por eso, cuando tú abres el libro de Evento de los Últimos Días, vas a encontrar que el mensaje del tercer ángel para este tiempo, para esta época, es el mensaje de la justificación por la fe. Es el mensaje de la justicia de Cristo. No hay otro mensaje. No hay otro medio por la cual tú puedas salvarte. Entonces ten la idea que solamente es Cristo. Entonces dice, hermanos, la pregunta, ¿qué significa para nosotros hoy ser Abel en vez de un Caín? Sencillamente la respuesta, confiar solo en los méritos de Cristo. Eso significa. Porque Abel confió solamente en los méritos de Cristo. Confiar solo en los méritos de Cristo.
Cuando Adán, de acuerdo al testimonio, tuvo su segundo hijo, lo educó bajo la norma de la enseñanza divina. No buscó una idea diferente a educar a sus hijos. Tanto Abel como Caín fueron educados en el mismo régimen de la redacción divina, dada por los ángeles para su época. Una instrucción completamente centrada en el mensaje del Señor, y Adán lo instruyó de esa manera. Abel entendió que cuando iba a llevar el cordero, iba a ser perdonado únicamente por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que no se puede entender hoy en día cuando no buscas al Señor. Piensas que es tu fuerza, tu profesión posiblemente, que te va a ayudar y que te va a salvar. Falso. Entonces ya estamos viendo, solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiesen sido sus méritos, no estuviéramos nosotros hablando de este evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Entonces, mis queridos hermanos, continuamos. Posiblemente allí donde estás tengas alguna pregunta. Sería importante que lo escribas esa pregunta para que no te olvides y luego lo plantees en tu grupo, puedas comunicarte con nosotros y así poder estudiar. Si estamos equivocados, de alguna manera lo vamos a corregir. Pero es imposible equivocarse si estamos utilizando la lámpara, la Biblia, ¿sí? Entonces, no crean en mi palabra como humano, ¿sí? Pero crean en el mensaje. Si de mí sale algo diferente, predicando otro evangelio, entonces deséchenlo. Pero crean en lo que dice la palabra. Y en esta mañana estábamos hablando acerca de la palabra. Siguiente pregunta, seguimos avanzando. ¿Cómo podemos estar seguros que nuestra experiencia religiosa está realmente de acuerdo con el nuevo pacto? Muy interesante esta pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros que nuestra experiencia religiosa está realmente de acuerdo con el nuevo pacto? En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, el apóstol habla de un evangelio que tiene poder. Muy interesante el texto, pero también muy interesante la pregunta. En decir todo es interesante. Vamos a leer el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol hace resonar los oídos con esta pronunciación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nota el texto y medítalo. Es poder para aquel que cree, no para todos. Podrías decir, pero en mí no da resultado. Yo predico, yo oro, yo estoy haciendo tal cosa y no da resultado en mí. Tienes que entender que tienes que creer. ¿Qué significa eso? Tienes que tener fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Sin eso no funciona tu vida. Eres un profeso cristiano y estás sentado calentando el asiento. Preocúpate porque tu actitud se está escribiendo en el libro de la muerte, posiblemente. Entonces vamos a leer lo que dice. Vamos a dar lectura al testimonio en Patriarcas y Profetas en la página 389. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Miren, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra fue escrita con el dedo de Dios, dice el profeta Moisés. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo en las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados.
Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. ¿Cómo podemos estar seguros que nuestra experiencia religiosa está realmente de acuerdo con el nuevo pacto? ¿Cómo podemos estar seguros? La respuesta: porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Lo que les decía. Si nosotros queremos estar seguros, necesitamos creer, tener fe en el Señor. La fe es el medio. Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el canal para llegar a tener la esperanza de vida. ¿Sí? Entonces, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso podemos estar seguros. Porque si creemos, si aceptamos la palabra, entonces podemos estar seguros que en la vida religiosa que llevamos ha habido realmente un cambio en el nuevo pacto. Entonces, mis queridos hermanos, estamos pues resolviendo ya las preguntas, estudiando este tema, que es muy importante, porque necesitamos entender, porque el tiempo está cercano. Debe escribirse la ley en nuestros corazones. Debe haber un cambio. El día que la ley sea escrita en nuestros corazones, no habrá acción alguna del hombre para pecar. Porque al escribirse la ley del nuevo pacto, es aceptar a Cristo en tu mente, en tu corazón, y estando Cristo en tu mente y en tu corazón, no podrás pecar, porque a Cristo no le gusta pecar. Entonces dice, hermanos, entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Porque vive Cristo en tu vida. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a una pregunta más, a una penúltima pregunta. ¿Cómo podría resumirse el Evangelio ante alguien que nunca antes lo ha oído? Es una pregunta. ¿Cómo podría resumirse el Evangelio ante alguien que nunca antes lo ha oído? El impacto que pueda tener en esa persona. Vamos a ver en el libro de Filipenses, el capítulo 1, el verso 21. Libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21. El apóstol dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, vamos a corroborar con el espíritu de profecía, Fundamentos de la Educación Cristiana, página 199. Jesús tomó la naturaleza humana sobre sí a fin de poder alcanzarla y elevarla. Vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Llegó a la mayor profundidad de la misericordia de la miseria y el dolor humano, para tomar al hombre tal como se encuentra, un ser manchado con la corrupción, degradado con el vicio, depravado por el pecado y unido a Satanás, en la apostasía, y a elevarlo hasta un lugar sobre su trono. ¿Pueden notar en qué situación se encontraba el hombre? Se había tapado con hojas de higuera. Había buscado esconderse de la presencia de Dios, y el Señor tuvo amor por esa raza caída, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Jesús tomó la naturaleza humana. No la tomó en una situación estable, la tomó en una situación inestable, hermanos queridos. No podemos decir que Cristo vino como Dios y superó todas las cosas que se le presentaban.
estaríamos negando la salvación. Créanme decirles que al aceptar que Cristo viene como Dios, negamos completamente todo el plan de redención. Lo tiramos por tierra y no existe. No existe en la Biblia que Cristo haya sido Dios acá en la tierra. Porque Él mismo toma la naturaleza humana. Vamos a leer un texto para corroborar, miren, en Hebreos, el capítulo 2, que es muy interesante. Ya hay muchos textos, pero vamos a corroborar con 2 textos, ¿les parece? Para que entendamos el significado. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, verso 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, amigos, por la cual debería ser en todo igual que sus hermanos. Igual que sus hermanos. Tomó la naturaleza. Por eso el libro de Gálatas 4:4 dice: llegado el tiempo del cumplimiento, ¿llegó quién? Nació un ser bajo la ley. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice el apóstol, ¿verdad? Entonces vamos a leer un texto más, miren. En el libro de Filipenses, el capítulo 2, el verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. El verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho como los hombres, por no decir, ¿sí? No es que Él venía de lo divino y era Dios. Hermanos, este es un estudio tremendo para poder darnos cuenta de que el Señor mismo tomó la naturaleza humana, una naturaleza debilitada por el pecado, pero vino con una mente santa y justa. Algo que se puede lograr. En todo tiempo se puede lograr. Lo logró Enoc, lo logró Elías, lo logró Moisés, lo logró incluso Adán. Después de haber caído, se puede lograr. Pero hay personajes que no pecaron desde el momento que nacieron. Lo estaremos viendo en un próximo video. Entonces, queridos hermanos, entendemos esta parte. ¿Cómo podría resumirse el Evangelio ante alguien que nunca antes lo ha oído? Si lo escuchas y lo entiendes, entonces será el decir, el vivir por Cristo y el morir por Él es ganancia. La respuesta: el vivir por Cristo y morir por Él es ganancia. ¿Sí? La respuesta. Entonces, queridos hermanos, es impresionante la Escritura. Es impresionante los textos cuando lo leemos y lo entendemos. Entendemos que Cristo vino a morir por nosotros, tomando nuestra naturaleza caída. Y puede haber una impresión en nosotros cuando lo entendemos, cómo se encarnó para venir, dejando su naturaleza divina ya en el cielo, dejando todo, la gloria, viene a este mundo para darnos a conocer que Él puede salvarnos. Entonces, mis queridos hermanos, no sé cómo lo estén pasando ustedes en este estudio, en este desarrollo. Yo sé que en nuestros grupos lo vamos a discutir este tema, vamos a preguntar, vamos a aportar, porque es un sinfín, no se puede acabar, en estos temas no podemos acabar. Incluso en el cielo vamos a seguir hablando de la ciencia de la cruz, hermanos, este tema es enorme. Por eso vamos a seguir estudiando y llegamos a la parte final, ¿sí? Llegamos a la parte final, necesitamos conocer más, pero llegamos a la parte final. Vamos a leer la última pregunta para responder. Dice: ¿será posible levantar a Cristo si no miramos a Él? Muy buena pregunta. En Primera de Pedro, el capítulo 1,
en Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer el verso 8 y 9. Dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? ¿A quién puedes amar si tú no lo conoces? ¿A quién puedes alabar si tú no has visto su poder? Es imposible que alguien me hable de una persona y yo sea su amigo porque no lo conozco. Dice el verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A través de la fe hemos conocido a Cristo, mis hermanos. ¿Sí? A través de la fe hemos llegado a tener unión con Él, a tener una comunión. Ha habido una fusión entre el hombre y Dios. Cuando Jacob fue perseguido por su hermano, allá en ese lugar donde tuvo un encuentro con Dios y un sueño, tuvo una esperanza para vivir. Se relató la escalera, y la escalera representa a Cristo, por donde los ángeles suben y bajan. El medio para llegar a Dios es Cristo. Es el único. No nos vamos a cansar en decirlo, y como dijo el apóstol, por eso que no me avergüenzo del Evangelio. Estamos viviendo ahorita en una etapa muy difícil, hermanos, que la gente no cree en nuestro Señor Jesucristo. Cree más en el poder humano. Estamos viviendo ahorita el engaño de la supuesta pandemia, supuesto virus. Y estamos viviendo el engaño que hay vacunas que pueden prevenir. Y ellos dijeron hasta inmunizar al hombre para no ser contagiado por este supuesto virus. Pero falso, porque hay miles de contagiados, incluso los que se han vacunado. Hermanos, hago una breve síntesis ahí en este estudio. No se trata de las vacunas, pero me estoy refiriendo en cómo está el pecado avanzando y cómo la gente está mirando a un Dios, a un Salvador, en un objeto y no en Cristo. Tiende a resaltar, hermanos, lo que dice el espíritu de profecía. Vamos a leer. El carácter del cristiano se muestra por su vida diaria, dijo Cristo. Así todo bueno o buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:17. Nuestro Salvador se compara a sí mismo con una vid, de la cual sus seguidores son las ramas. Declara sencillamente que todos los que quieren ser sus discípulos deben llevar fruto. Entonces muestra cómo pueden llegar a ser ramas fructíferas, permanecer en mí y yo en vosotros. La edificación del carácter, página 79. El carácter del cristiano se muestra en su vida diaria. Lo que les explicaba, mis queridos hermanos. ¿Sí? Si yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo que confiar en Él. Él es el que da la última palabra, el último veredicto final lo da Él. No es el hombre. Si te sientes completamente afligido por este caso que está sucediendo, no hay bendición en tu vida, es porque no estás confiando en el Señor. El Señor hará milagros al punto de abrir el mar rojo de tu vida y donde te podrá mostrar a un Salvador, Jesucristo. Basta confiar en Él y creer para poder hacer de tu vida algo diferente. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la respuesta. ¿Será posible levantar a Cristo si no miramos a Él? Es imposible, no se puede. Ponemos no, porque el carácter del cristiano se muestra siempre, o debe mostrarse siempre. ¿Por qué el carácter del cristiano debe mostrarse siempre? Cuando se muestra el carácter del cristiano, entonces es la confianza que tiene, ¿no? Pero si nosotros no tenemos a nuestro Salvador, no podemos levantar a Cristo. Es imposible. Vamos a levantar
cualquier objeto, pero menos a Cristo. Pero si tenemos esa comunión y estamos en esa esperanza bendita a través de la fe, entonces habrá buenos frutos para todos los que esperan en Él. Mis queridos hermanos, ha sido una lección maravillosa. Ha sido un momento agradable compartir con ustedes. Quisiéramos que ustedes puedan testificar de lo que escuchan y analizar también del tema del Evangelio. El tema de la salvación no es un tema oculto a nuestra vista, se ha dado para que nosotros sigamos con esperanza. Y el mensaje del Señor, el mensaje del tercer ángel, el mensaje del Evangelio eterno, es necesario que lo prediquemos en este tiempo de dolor, en este tiempo de sufrimiento. Que Dios los bendiga. Un abrazo, un saludo de antemano, un feliz sábado para todos. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.